Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia de Marcos Reutemann, un analista chileno que está viviendo ya muchísimo tiempo en España, con el que vamos a conversar sobre cómo ve él a la distancia, con esa distancia de nostalgias y cariños a nuestra América Latina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Marcos. A vosotros y a ti, sobre todo, Pedro, es un placer y un honor poder dialogar y debatir para poder aportar en lo que podamos, ¿no? Empecemos a correr lista, pues, y empecemos desde tu querido Chile. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo se ha venido dando la lucha política? ¿Cómo ves la derrota del proceso constituyente y hacia dónde va Chile? Bien, yo diría que en Chile hay para situarnos digamos, en lo más, en el presente, en el pasado presente, para decirlo así,
podemos poner como punto de inflexión la rebelión popular de 18 de octubre del 2019. Yo creo que eso fue un punto de inflexión que necesariamente presupone una nueva mirada sobre Chile. Primero, la ruptura del Chile oficial, del Chile planteado por lo que podríamos llamar el partido del orden, es decir, el gobierno, entendido en términos, o los partidos del orden, entendido básicamente como la concertación, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, en la última concertación 2.0 el Partido Comunista, y después la derecha pinochetista y la derecha neoliberal, es decir, en ese ámbito UDI y Renovación Nacional. Constituyen un modelo de ver Chile. Dentro de la concertación, la democracia cristiana, que es una cosa. También, perdón, sí. En esta lógica podríamos señalar que había una visión de un Chile oficial. El Chile oficial, que era un Chile de progreso, un Chile de orden, un Chile integrado, un Chile que había roto el subdesarrollo, que había salido de ese espacio supuestamente latinoamericano, miembro de la OCDE, con ritmos de crecimiento elevados. Pero, una casa de lujo en un mal barrio, decían los amigos neoliberales. Efectivamente. Entonces, es izquierda. No, bueno, sí. Y dices bien, liberales, porque en el fondo el concepto neo, yo creo que lo que oculta es la incapacidad de explicar lo que es el liberalismo. Pero liberales, entendido en el viejo sentido, digamos, liberales, en fin, no nos metamos ahí, iba a decir liberales como Hayek y von Mises y todos los demás. Pero sí, en el fondo ese era el Chile oficial, que era el Chile que se vendía. La revuelta popular, en principio, rebelión, me gusta a mí la rebelión popular, vino a que se cayera ese tópico, ese mito de ese Chile. Sacó afuera las desigualdades, sacó de lado todas las condiciones de los procesos de privatización, toda la corrupción y los elementos, sobre todo, diríamos, de descalificación del poder político en términos generales y de las instituciones. Poder judicial, poder político, militares, carabineros, partidos, organizaciones, es decir, el orden político en su conjunto. ¿Ahí incluye a la Iglesia Católica? ¿Ahí incluye a la Iglesia Católica? Sí, también los casos de pedastria, ¿no? Los casos de pedastria, es decir, en Chile, desde finales de la primera década del siglo, bueno, como en toda la Iglesia, en toda América Latina, pero sobre todo en Chile, que fue muy peculiar y sobre todo también por el apoyo a la dictadura. Es decir, era una institución relativamente, digamos, desprestigiada. El desprestigio de las instituciones incluía a la Iglesia. Bueno, el obispo de Santiago sería una excepción muy importante, ¿no? Bueno, era lo que iba a comentar. Hay muchos, como en todas las familias hay excepciones, es decir, hay en ese ámbito, pero diríamos que la Iglesia chilena, salvo la vicaría de la solidaridad, es decir, aquellos elementos que tenían que ver con lo popular, aquel sector de la Iglesia que también se dio en América Latina y se ha dado en la mayoría de los países, esos cristianos de base, aquellos que constituyeron cristianos por el socialismo en los 60, el Grupo de Puebla, que tuvo toda su evolución y que luchó contra la dictadura. Pero esa no es la institución, esa no es la jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces estamos hablando de la Iglesia como institución que protegió, ¿no?, a violadores de los derechos humanos, que potenció la dictadura, que definió a Pinochet, que no quiere analizar los casos de pederastia. Es decir, en definitiva, lo que significó que la institución como tal, no los cristianos de base, no aquellos que estaban en la teología de la liberación, pero esos son, digamos, ese es el espacio secular, ¿no? El espacio secular donde confluye la sociedad civil cristiana, ¿no?, y los, digamos, sacerdotes, que en definitiva una parte de esa institución que efectivamente se constituyen, diríamos, dentro de las partes democráticas o populares, si se puede, popular más que democrática, de la Iglesia, ¿no? Pero sobre todo en términos de organizaciones vendría siendo, si uno quiere aquí, como Cáritas,
¿no? Cáritas es una institución de la iglesia, pero está en los barrios, trabaja con los pobres, es decir, es como el policía bueno y el policía malo. ¿Qué tan importante es la penetración de estas denominaciones neopentecostalistas? En Chile no tanto, en Chile yo creo que son marginales, no son marginales porque la iglesia ha tenido bastante peso, pero ahora desde luego se está rompiendo esa hegemonía. Cada vez hay más grupos pentecostales, sobre todo también porque apoyaron a la dictadura y Pinochet se los agradeció dándole hasta un día de fiesta, justamente un día antes del Día de los Muertos, del 1 de noviembre, el 31 de octubre, se celebra una gran manifestación en todas las ciudades de Santiago, de todas las pentecostales, de todos los, digamos, lo que en Chile se llamaban canutos, o los que se llaman fundamentalmente evangelistas, no evangélicos. Y ahí están todas las sectas, están todos los grupos, y evidentemente ha ido ganando peso. Ha ido ganando peso sobre todo la ultraderecha. Es decir, en esa ultraderecha de Katz, en ese ámbito, ha ido ganando mucho peso desde el punto de vista que son militantes activos, es decir, son militantes anticomunistas, tiene mucho que ver también con ese Brasil, es decir, la iglesia puesta en la política, ¿no? Es decir, y los pentecostales que son mucho más radicales en el sentido ideológico y político que los católicos, es decir, son mucho más fundamentalistas, son mucho más dogmáticos, si cabe que se sea más dogmático dentro de una iglesia, pero bueno, haciendo esa pequeña aclaración, sí es cierto que evidentemente son militantes directos en el ámbito político, porque tienen espacios en los barrios, o sea, ganan espacios en los barrios, cosa que la Iglesia Católica, digamos, lo ha ido perdiendo. En cambio, ellos se sitúan en los barrios populares, en los barrios pobres, ¿no? Van generando esa dinámica, sobre todo frente a un país muy desigual, ese elemento teológico que está presente de salvar el alma, de que todos estamos juntos, de que podemos sobrellevar la pobreza, la miseria, ¿no? Que el cielo nos lo va a dar. En ese ámbito, digamos, hay mucha más cohesión y eso evidentemente les hace penetrar en todo ese tejido de las poblaciones. Y en el plano más secular, ¿cuál es esto de avances y retrocesos? ¿Cuáles son las ideologías que están ganando terreno a nivel popular en Chile? Bueno, ahí era lo que decía, por eso el punto de inflexión, que no hemos avanzado del punto de inflexión. Se cayó el Chile, digamos, el Chile mantenido fundamentalmente por el poder entendido en términos del institucional, por la intelectualidad orgánica, hegemónica, ¿no? por los ideólogos que constituían el orden, ¿no? O sea, José Joaquín Brunner, Tironi, todos los sociólogos, ¿no? del orden estaban ahí vinculados y haciendo. Evidentemente eso se rompió. Y al romperse, se rompe también la visión de los partidos políticos. Los partidos políticos pierden absolutamente su perspectiva entera. Son una de las instituciones más denostadas en Chile, es decir, no tienen, desde el punto de vista de la aceptación, no llegan ni al 3%. Las instituciones que tienen más relevancia en Chile son los bomberos. Fíjate, los bomberos, ¿no? Son los que tienen una mayor credibilidad, las ONG, la Cruz Roja, es decir, todas organizaciones en ese ámbito, las universidades, pero todo lo que es la justicia, carabineros, militares, partidos políticos, congresos, son las instituciones que no llegan ni al 4% para abajo. Entonces, bien, ese punto de inflexión implicó también que la clase política, a mí me gusta llamarlo, no, más bien el partido del orden, es decir, la derecha, la democracia cristiana, UDI, todo lo que es el espectro político chileno en general, también entendido convergencia democrática, revolución democrática, es decir, donde está Boric, donde están también Jackson, donde están todos aquellos que conformaron, entre comillas, la nueva izquierda, que se caracteriza por ser anticomunista. Es decir, si la nueva izquierda de la década de los 60 latinoamericana se caracterizaba por ser guevarista, por ser antiimperialista, una lucha fundamentalmente de entender el marxismo de una perspectiva completamente distinta, la lucha revolucionaria, transformadora,
por todo el enfoque guerrillero foquista que nos caracterizaba la nueva izquierda, que es como se diferenció frente al estalinismo, básicamente, ¿no? En la década de los 60-70. Hoy la nueva izquierda se caracteriza por ser fundamentalmente anticomunista y capitalista. Es decir, eso es la nueva izquierda. Entonces, la nueva izquierda, que es donde habitan Boric, ¿no? Donde habita los que configuraron después el famoso proyecto, ¿no?, de paz y una nueva constitución. Sin excepciones, no hay matices allí. ¿Qué es lo que pasa con el Partido Comunista? ¿Qué es lo que pasa con la tradición marxista? ¿Qué es lo que pasa con la tradición allendista en Chile? Bueno, tanto a nivel académico, intelectual, como a nivel popular. Bueno, yo diría que el allendismo en Chile sobrevive y vive por la memoria democrática y por la memoria histórica. Es decir, Allende, diríamos que ha sido considerado en todas las encuestas y en todas las estadísticas el personaje más importante de Chile en el siglo XX, ¿vale? Y por tanto tiene una perspectiva o tiene una proyección que es muy superior a cualquier otro dirigente político, es decir, habla de la dignidad, recoge el sentido común del pueblo chileno, lo popular. Eso también se expresó en el 70 del siglo pasado, cuando ganó. Había mucha gente que está al margen del Partido Socialista, del Partido Comunista, de los partidos de la Unidad Popular. Era allendista, porque Allende constituía una vida ejemplar. Eso sigue siendo, digamos, parte de la historia del pueblo chileno. Y eso no se puede quitar, es como Lázaro Cárdenas, más allá de lo que pase en el caso de México, y a lo mejor puede ser con todas las limitaciones, es decir, puede ser Alfaro, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es decir, personajes que encarnan en un momento histórico el sentido del cambio, el sentido de la lucha antioligárquica, del nacionalismo. De lo nacional popular, ¿no? De lo nacional popular. Entonces yo diría que ese es el lugar de Allende. Políticamente Allende ha sido denostado por una gran parte de intelectuales que evidentemente lo hacen por la puerta de atrás, es decir, por ejemplo, Ricardo Lagos señala que el proyecto de Allende se cumplió con la concertación, es decir, que todos los cambios que se hicieron en Chile, ¿no?, a partir de 1989, cuando, digamos, la dictadura fue derrotada, entre comillas, en un referéndum para las votaciones, es decir, primeras elecciones democráticas con Patricio Aylwin, dice que el proyecto de Allende se cumplió con la concertación. Entonces, eso ya te denota que Allende puede ser recuperado como un... socialdemócrata diluido. No, ni siquiera, no, como una figura, es decir, como es lo que pasa, o sea, banderas con Allende, tazas con Allende, con la figura de Allende, banderas con la figura de Allende, camisetas, calzoncillos, vinos, es decir, marketing, ¿no? Es decir, deja de tener ese sentido político de la figura que proyecta, por tanto, ¿no?, proyecto político, es decir, deja de ser parte de la memoria colectiva de un nadie pueblo. Lo reivindica orgánicamente. Sí, nadie lo no, reivindica. por eso te quiero decir. No, por eso te estoy diciendo, si la parte, hay una parte que dice que Allende ya pasó, lo mismo, por ejemplo, es decir, el caso más sangrante es Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia en Chile, ¿no?, diciendo que, bueno, pues que Allende no, que la propuesta de Allende no solamente fracasó, sino que no tiene sentido reivindicarlo en la historia. El mismo Gabriel Salazar, ¿no?, que hace 10 días llamaba a intervenir a las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no?, desde el punto de vista del nuevo proyecto constitucional, desde el punto de vista de crear paz, ¿no?, en una sociedad supuestamente. Ese Salazar, ¿no?, que en el 70-73 estuvo en la Unidad Popular y que se supone que es un gran, bueno, Premio Nacional de Historia, y se supone que es socialista, ¿no?, y supuestamente marxista, bueno, en fin, según él, ¿no?, es decir, de esa vieja tradición. Bien, el allendismo es marginal desde el punto de vista, es reivindicado por todos, pero ya digo, en distintos, ese abanico si se abre, la reivindicación política del proyecto de Allende es muy minoritario. Y hay gente que se declara dentro del Partido Socialista allendista. Hay un partido allendista, ¿no? Hay un sector
del viejo socialismo chileno que se define de Allende, pero es marginal. Allende, digamos, será odiado por la derecha, será venerado por una parte de una generación que lo vivió y que políticamente entendió el proyecto de Allende y que se mantiene firme, es decir, ideológica y políticamente en los principios que defendía Allende, y otro sector que reivindica la figura histórica de Allende para sacar marketing político. ¿Y esto ubica el Partido Comunista también totalmente bajando las banderas o cómo es la cosa? Bueno, el Partido Comunista yo creo que está hoy confundido. No es el Partido Comunista de la FARC en su momento, no es el partido Comunista del 70-73. El Partido Comunista chileno ha dado muchos bandazos, muchos virajes, y hoy lo encontramos donde lo tenemos, es decir, apoyando a Boris con un yaudé, eso sí, que las declaraciones dicen que hasta aquí llegamos, es decir, con un discurso, diríamos, desigual, con un discurso que es como, para ponerlo y que lo entendamos, es como el PRI y las elecciones en su momento cuando era hegemónico. Es decir, gobernaba el PRI y el nuevo candidato del PRI criticaba al PRI porque el PRI no hacía, ¿no? Y decía, pero sí es lo mismo, es decir, me explico, o sea, hay una especie de esquizofrenia. El partido de Corbalán ya no es ese Partido Comunista, ni siquiera el de Volodya Teitelboim. El Partido Comunista chileno yo creo que ya perdió su identidad. Pasa con Camila Vallejo, todos los demás que están apoyando la militarización del Gualmapu, es decir, en la Araucanía, que han defendido un pacto con la derecha, que defienden en definitiva, ¿no?, un quehacer dentro del orden, perdiendo básicamente el carácter revolucionario, transformador. No, yo diría que desde el punto de vista de lo que era la gran tradición del Partido Comunista chileno, porque hay que recordar que el Partido Comunista chileno, junto con el Partido Comunista mexicano, ¿no?, y el Partido Comunista uruguayo, aparte del cubano, pero el cubano después de 1965, es decir, bueno, después del 59 y con la reconstitución, era para uno de los partidos más grandes que existía en América Latina. Eso ha quedado reducido, entre otras cosas, yo diría que por la gran traición que se ha cometido. No se entienden las políticas. Por ganar un espacio institucional se pierden principios políticos. Y yo creo que eso le ha pasado no solamente al Partido Comunista chileno, aquí en España pasa 3/4 partes de lo mismo, ¿no?, con el gobierno de coalición. Es decir, hay una especie de pérdida de principios y de pérdida de planteamientos de proyectos de cambio social anticapitalista. No hay. Y yo creo que eso le afecta al Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista necesitaba salir del aislamiento. ¿Cómo? Es decir, la Concertación necesitaba un 3% o un 4% o un 5% que podía tener el Partido Comunista para evitar en 2016, o sea, con Bachelet, ¿no?, que gobernara de vuelta Piñera o que gobernara la derecha. Al Partido Comunista entró ahí, se cambiaron algunos elementos, entró en el Congreso, entró en el Parlamento, y a partir de ahí, digamos, se ha recompuesto como un partido más del orden. Lamentablemente ese es el Chile real. Chile real entendido desde el punto de vista de, diríamos, la pérdida absoluta de una propuesta transformadora de izquierda. Por eso ¿Y qué pasó con esa movilización del 2019 y que ha tenido sus brotes así, que han sido duramente reprimidos incluso por el gobierno de Boric? ¿Qué pasa a nivel de la constitución de otras fuerzas políticas, a nivel de movimientos, a nivel de sectores de base? ¿Cómo reivindican y cómo se proyectan? Bueno, ahí yo diría que hubo una ruptura y el problema era paralizar las movilizaciones. La rebelión popular había que pararla. Los propios partidos, y en eso participó Convergencia Democrática, Revolución Democrática, Boric firmó ese acuerdo que se llamó el Acuerdo de la Traición en noviembre del 19, donde efectivamente había que dar carpetazo a la rebelión popular. ¿Bajo qué criterio? Vamos a aceptar las reivindicaciones, una nueva constitución, porque era necesaria una nueva constitución, o sea, una propuesta que nacía de ahí, y una propuesta distinta de paz. ¿Vale? Pero el problema es que ellos se hacen con el discurso, se hacen con la propuesta. Claro, llegamos a un momento en que eso va a significar también
ya el inicio de la pandemia, o sea, todo lo que también hay que entender el contexto, pero significa que había un cauce orgánico, que el movimiento popular que había explotado en Chile frente al orden político, frente a la necesidad de transformación del neoliberalismo y frente al capitalismo, es decir, se diluía. Empezó una fuerte represión, el encarcelamiento de cientos. Hay que recordar que en el 19 está Piñera también, ¿no? Es decir, que eso también significa, ¿no? Sebastián Piñera. Pero aún así, ¿eso qué trajo como consecuencia? Una ruptura entre el discurso hegemónico que dice nosotros nos hacemos eco de lo que pide la calle. La calle tiene que callar porque nosotros somos las instituciones que vamos a llevar a cabo la propuesta de la calle. Y la calle dice, en los movimientos populares dicen, no, nosotros tenemos organización, sí, pero es una organización que lamentablemente, y es lo que pasa con todos los movimientos que aparecen en las luchas antioligárquicas, no tienen digamos, una propuesta, no tienen una dirección política, no tienen un liderazgo político entendido en términos de propuesta. Entonces eso significaba que era muy fácil descabezar. Ha pasado con todos los movimientos antioligárquicos. Los movimientos antioligárquicos en América Latina de principios del siglo XX, como este del siglo XXI, no son movilizaciones de una gran fuerza, de una gran potencia, de una gran rebeldía, pero con poca organización, con poca dirección política y por tanto muy fácil de desarticular. Independientemente de que hayan redes, y surgen además, ¿no?, cierto tipo de representaciones, el oportunismo, los elementos de la ruptura, divide y vencerá, yo soy más que este. La prueba está en que en el referéndum, no en el referéndum, en las elecciones que se hicieron, ¿no?, para la constituyente, ¿no?, es decir, para elegir a los convencionales, los movimientos populares tradicionales, como son los sindicatos, incluso los que habían luchado contra la dictadura, ¿no?, y que tenían una gran fuerza política en términos diríamos, fuerza política, en el sentido de términos de reconocimiento social, no sacaron ninguno. Quienes salieron fueron los que estuvieron en la revuelta popular, pero que eran gente, una mujer, la Cochi, no sé qué, la no sé qué, que no sé cuánto, que participaba. En definitiva, claro, es decir, era la expresión, aunque eso ya es otra cosa, era la expresión de ese movimiento de la calle, de esa revuelta popular, de esa rebeldía, digamos, de ese desborde popular. Claro, es evidente que a partir de ahí los partidos políticos se hacen de vuelta con el poder en términos de la dirección del proyecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué es derrotado ese proyecto? Porque no es proyecto. Es decir, es revuelta, es rebelión, es rabia, es que se vayan, no me gusta decirlo porque no es así, pero es que se vayan todos. Si no nos representan, pero no es el no representan del 15M, de esta idiotez de aquí de España, que es decir, hay algunas cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero que en definitiva es el criterio de, miren, lo que nosotros hemos hecho por debajo, que significa unas luchas de mucho tiempo, explotan en ese momento, y explotan contra la canalla, explotan contra todo, y en esa explosión también hay que entender que hay un control político e ideológico, los servicios de inteligencia funcionan, los elementos sobre los cuales se desarticula, los elementos que están presentes para transformarlo en una lucha callejera, es decir, en quitarle justamente el espacio reivindicativo, es decir, nos damos cuenta, nosotros ya hemos escuchado y somos claros, nueva constitución y paz política, váyanse ustedes a la casa. Claro, te tiran la pelota a tu tejado. Bueno, pero a nivel popular, toda la gente que estuvo movilizada en el 19, si hubiese votado a favor del proyecto constitucional, hubiera sido otro el resultado. Pero previamente, cuidado, una vez del 19 la gente olvida que hubo, hay que hacer lecturas hay lecturas que no son tan fáciles. Es decir, después del 19, ¿no? Viene también unas elecciones parlamentarias y elecciones a concejales. Si la gente hubiese hecho la lectura junto con la convención
salió fundamentalmente una crisis para todos los partidos. Apruebo dignidad, apruebo la candidatura del pueblo, neutrales, es decir, independientes neutrales, UDI, Renovación Nacional, por el Cambio, por Chile. Bien, ¿no? Se mantuvo ese primer saco, ¿no?, de los convencionales en esa elección. Evidentemente fueron 101 independientes de 150 candidatos, o sea, de 150 convencionales, ¿vale? Que no era una asamblea constitucional, era una convención, que es distinto, ¿no? El lenguaje en esto es muy importante. Pero al cabo de poco tiempo hubo unas elecciones generales, ¿no?, para el Parlamento y el Senado, y ahí los partidos políticos arrasaron. Es decir, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, con todas sus UDI, Renovación Nacional. Entonces, ¿cuál es la lectura? Un movimiento que te vota en la convención una cosa, pero cuando se trata de las cortes o de la Cámara de Diputados, los partidos que no habían sacado ni 1 millón de votos sacan 3 millones de votos. Esa lectura no se hizo. Entonces, lo que hubo en Chile, ¿cuánto tiempo pasó entre la votación para la convención? Menos de un año, es decir, entre una y otra menos de un año, es decir, se hizo al final del gobierno. ¿Y cuál es tu lectura de esa ruptura? Claro, el problema es que en Chile lo que moviliza es el malestar. Es un malestar general, no un malestar contra todo. Ese malestar que es la rabia frente a unos jueces corruptos, frente, o sea, a una justicia que no hace justicia, a un alto nivel de desigualdad, a una falta, a una corrupción en los servicios públicos, una sanidad deficiente y privatizada, una educación que no cumple las condiciones de una educación mínima en términos públicos. Pero ese malestar no ha cesado, ese malestar se mantiene. Sí, pero, claro, pero administrar el malestar, es decir, ese malestar que se expresa inmediatamente, puede y tiene esa vertiente de la rebelión popular. Pero después de ese malestar, que significa contigo un estado de ánimo y emocional, se tiene que transformar en hecho político. Entonces, ese malestar que te genera revueltas, que genera desbordes, no necesariamente termina en una propuesta política. Tú tienes que saber que de ese malestar tienes que construir algo, es decir, tienes que hacer proyectos. No todos los que salen a la calle diciendo estamos en contra, es decir, queremos, para decirlo, no todo lo que lucha contra una dictadura es democrático, para decir lo que se entiende mejor. No todo lo que hay en la revuelta popular implica, por ejemplo, una concepción de izquierda, una posición antiimperialista, significa malestar ante la vida cotidiana, malestar ante las situaciones de depresión que le suben el costo de la vida, que le suben todo, o sea, le suben el transporte, le suben todo ese tipo de elementos que presupone ese malestar, ¿no? Sale directamente, explota, es decir, es como una olla a presión que explota, pero después tú tienes que decir, bueno, ¿qué queda en la olla a presión? Vamos a ver cómo no para cerrarla, sino para reconstruir. Si tú no tienes capacidad de proyecto político, ese malestar se desvanece. Se desvanece e implica que quienes en un primer momento lo absorben, es decir, por ejemplo, Boric o el Frente Amplio, dicen, nosotros somos los que identificamos el malestar. Nosotros somos, no estamos en guerra, nosotros somos la paz, nosotros somos el proyecto democrático, nosotros somos la transformación del neoliberalismo, nosotros, y la gente que está en esa rabia y en ese malestar dice, Ale, vamos contigo. Pero si al cabo de un mes ese nosotros somos termina, no vamos a transformar la ley, vamos a seguir la militarización de la Araucanía, no vamos a limitar las APRE, vamos a hacer los acuerdos con el Tratado del Pacífico, vamos a seguir, vamos a criticar a Cuba y en política exterior y a Venezuela. Tú dices, ¿perdona? Te quedas out, te quedas fuera. No, es decir, este gobierno no ha hecho nada en términos reales a favor de los sectores populares. No, a ver, cuando uno dice no ha hecho nada,
ese nada puede ser muy rotundo, pero si podemos hablar de un proyecto, bueno, lo primero, yo creo que ellos han manipulado mucho de si funciona sobre emociones. Hay mucha gente que votó pensando que Boric era la nueva, o sea, no me gusta la comparación, pero vamos a decir, la nueva Unidad Popular, ¿vale? Como si fuera el representante de lo que había sido el gobierno de Unidad Popular en el 70. Pero hay una gran diferencia. El gobierno de los 70, la Unidad Popular, era un gobierno de transición del capitalismo al socialismo por la vía electoral. El gobierno de Boric no es un gobierno de transición del capitalismo al socialismo. Es un movimiento, es un gobierno de transformación del neoliberalismo al liberalismo con rostro humano. Entonces, claro, es decir, si uno quiere ver en Boric, ¿no?, una gran transformación política en términos estructurales, se equivoca. Su proyecto, si tú te lees o si uno se lee el programa político de Boric o del gobierno de Boric, ellos dicen, por ejemplo, que quieren hacer una política turquesa, política exterior y la política interna turquesa. Entonces tú dices, ¿y qué es eso? Bien, que tiene que ser ecológica y por tanto tiene que defender lo verde y al mismo tiempo tiene que recuperar todo lo que es la potencia misma de los mares en términos de la gran diversidad. Entonces, el azul y el verde, cuando se mezclan, dan turquesa. Hay una Entonces, izquierda lo fucsia, ecológico ¿no? y los... Hay una Ah, izquierda fucsia que combina con la turquesa, entonces. está claro, me explico, y eso está en el programa. Entonces tú dices, ¿perdona? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, cuando la gente tampoco se lee el programa y lo que hace es pensar que Boric lo representa a él o que lo que él quiere es lo que el gobierno es, tú dices, no, aquí hay un error. El gobierno de Boric, el gobierno del Frente Amplio, es un gobierno que tiene como objetivo, y de hecho, la mitad de los ministros son de la Concertación. La mitad de los ministros provienen de la época de Bachelet y de Ricardo Lagos, son neoliberales. El problema es que el neoliberalismo en Chile, o mejor dicho, el proyecto de capitalismo salvaje, el proyecto del capitalismo digital, o sea, la transformación del capitalismo analógico, para ser más riguroso, al capitalismo digital, ¿no?, a estos elementos de transformación del orden que suponen una forma de entender el sistema distinto, lo tiene que hacer la generación digital, apoyado y articulado y por detrás con quienes han mantenido y mantienen en Chile el poder. Si Boric, yo pregunto a nuestros contertulios, una persona con 35 años, cuya única experiencia política ha sido ser presidente de una asociación de estudiantes universitarios, sin ningún tipo de experiencia política, diríamos, de la vieja tradición, es decir, ideológica, política, militante, que haya pasado por la presimpatizante, simpatizante, premilitante, militante en las juventudes, que tenga experiencia política de debate, de discusión, de centralismo, de democracia, sin ninguno de eso, ¿crees que tiene capacidad para ser presidente de un país? Eso significa, entre otras cosas, el gran ego de alguien que no tiene más proyección política que haber sido presidente de la Federación de Estudiantes Bueno, de pero la Universidad de Chile. de toda esa Espérate, camada... déjame que Sí, acabe con esto. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras hablando de los 35 años, no estoy diciendo que todo el tiempo pasado fue mejor, no. Estoy hablando de una militancia desde los 16 o 17 años que te hace tener una experiencia política. Pero si tu única experiencia fue salir a la calle a luchar única y exclusivamente, ¿no?, por una mejor universidad, que después veremos cómo, un sistema educativo, ¿qué capacidad tienes de enfrentarte tú a una derecha y a una clase política, a una casta política que tiene una proyección enorme y que tiene una experiencia enorme? Pues lo que le ha pasado, un títere, con miedo, con cierto tipo, o sea, con ambigüedades, sin capacidad política de resolver nada, consultando a Ricardo Lago, consultando a Lucho Mayra. Lucho Mayra, ¿no?, en una entrevista dice, si yo me reúno con Boric, ¿no?, una vez cada 10 días, que viene a mi casa y me pregunta, sí, pero Lucho Mayra, ¿no?, fue el tipo que negoció con Allende y con Frei las garantías constitucionales en el 70, un tipo de 80 años.
Y dice, y yo hablo con él para que vea a Ricardo Lagos, es decir, ¿cuál es tu autonomía e independencia de pensamiento en el toma de decisiones? Es un niñato. Oye, pero y de todos los otros dirigentes, tú mencionas, pones en el mismo saco entonces a Camila Vallejo, a Siches, a todos los dirigentes jóvenes, Mira lo digamos. que le pasó a Siches. La sacaron. Se fue al Gualmapu, ¿no? A hablar con los dirigentes mapuches, ¿no? Y la echaron a pistolazo. Dice, aquí no se entra así, aquí se pide permiso, tenemos autonomía, o sea, tenemos nuestra dignidad. Usted no viene aquí a sacarse fotos y a hablar con nosotros, habrá que pedir permiso. Hay que entender esa cultura. Yo no digo que bien o mal, pero hay que entenderlo. Hay que comprender el espacio. La quitaron. ¿Por qué? Porque era una buena médico, porque era una buena... Sí, pero para ser... Una cosa es ser activista y otra cosa es ser político. Esto es como el principio de máxima incompetencia, esto es el principio de Peter, ¿no? Que uno llega al sitio no de máxima competencia, sino de ser más incompetente, ¿no? Eso implica también mucho ego, ¿no? Y mucho narcisismo, son gente muy narcisista, porque utilizan las redes y se ven en las redes. Camila Vallejo, cuando el segundo gobierno de Bachelet, yo me recuerdo, dijo, yo no voy a hacer propaganda nunca al lado de Michelle Bachelet. Ha traicionado eso. A los 5 días estaba con Michelle Bachelet aplaudiéndola en la campaña electoral. ¿Qué queda de Camila Vallejo? Lamentablemente el concepto patriarcal y machista, qué guapa era. ¿Me explico, no? Hoy, por ejemplo, defiende los acuerdos que se están haciendo en términos de la guerra con Ucrania, en Chile, por ponerlo, o defendiendo los acuerdos de una constitución en que haya un consejo de expertos, es decir, se apoya también lo que pasa en Gualmapu, o sea, apoya el proceso de militarización y de estado de excepción. Había que terminar con los carabineros, no reformarlos, había que refundar. Y ahora no, carabineros, bueno. Tenemos la hija de Toá, ministra correspondiente también, dice, bueno, si las Fuerzas Armadas y los carabineros utilizan la fuerza no contra terroristas, está bien utilizada, es decir, si matan a alguien, la hija de José Toá. Claro, a lo mejor nadie sabe quién es José Toá, el hombre más importante, ministro del Interior, ¿no? Ministro de Defensa en Chile, ¿no? Durante el gobierno de la Unidad Popular, que fue asesinado y ahorcado, ¿no? Es decir, bueno, lo mataron tras el golpe militar, ¿no? Pero los apellidos no dicen lo que son las personas, es decir, pasa lo mismo con la familia Allende, es decir, esto no es, no vamos a decir cómo va las sagas, no familiares. Pero claro, ese es el problema, con 35 años Siches, mira, ¿qué pasa tú me has dicho, Jackson, Jackson, portavoz, Jackson diciendo, es que estoy muy portavoz de un gobierno, ¿no? Y se equivoca y dice, ay, lo siento, es que no estoy acostumbrado a esto. Oye, Eres gobierno de un y de país. la tradición del MIR. El MIR hace mucho tiempo que existe en la memoria de una entidad de lucha y resistencia. Políticamente es una marginalidad. Es gloria a los caídos, ¿no? Gloria a la memoria, gloria a quienes lucharon contra la resistencia, pero políticamente hoy es marginal, lo cual no quiere decir que dentro de 10 años, pues, o sea, me explico, dentro de 15 años, yo creo que dentro de lo que hay, desde el punto de vista de principios políticos, desde el punto de vista de como muchos de los que quedan del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Es decir, mira, todavía hay uno encarcelado, o sea, bueno, no uno, hay varios encarcelados, todavía seguimos esperando, ¿no? El indulto, y no, enhorabuena, no aparece. Entonces, estamos hablando de que en Chile justamente el éxito del neoliberalismo o el éxito del proyecto chileno fue el triunfo cultural. Bueno, como decía Margaret Thatcher, mi mejor obra fue haber creado un Tony Blair. Efectivamente. Oye, y otros actores, digamos, relativamente nuevos como Enrique Dominami.
No, bueno, te recuerdo que Enrique Ominami recibió financiación del yerno de Pinochet, sin comentario. Acuérdate que lo vimos en 2010, que es cuando nos conoció en el tercer aniversario del Summa Causae. ¿Te recuerdas que es cuando tú y yo nos conocimos en 2010, cuando él fue candidato a presidente, ¿no? Pero ya Ominami es el pasado. Bueno, y del pasado con una larga tradición, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, de Arrate? Bueno, eso es otra cosa, pero por eso te quiero decir, pero eso es todo un debate superestructural, un debate que está dentro de una lógica muy, muy, muy partidista. Políticamente, tú me dices, ¿eso qué se traduce desde el punto de vista de organicidad, en términos de propuesta? El problema es que eso existía. Se estaba produciendo desde finales del siglo XX, ¿no? Del XXI, pero sería la reivindicación del allendismo para nuestra audiencia, ¿no? Sí, bien, pero eso lograron nuevamente acallarlo con la firma del paz por una nueva constitución, o sea, el pacto de la traición, que firmó Boric en contra de su partido. Sharp, que era en ese momento alcalde de Valparaíso y lo sigue siendo ahora, bueno, renunciaron diciendo no es esto lo que nosotros queríamos, y hubo una renuncia de más de 150 dirigentes políticos de Convergencia Democrática en contra de Boric. Te recuerdo que Boric no era el candidato era Yaudé, alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, hoy hablando en contra de Boric y diciendo que ya basta, en menos de un año, que ya basta, ¿no?, del grado de traiciones y de compromisos de Boric con la derecha y con la vieja concertación. Pero claro, en Chile hay algo que me parece a mí nefasto, que es, entre otras cosas, las elecciones primarias abiertas a todo el que quiera votar. A Boric, para poder desbancar a Yaudé como candidato del Frente Amplio, como podía votar cualquiera, votó la derecha de Las Condes. Es decir, un tipo de UDI, un tipo de la derecha, fue a votar para que Boric fuera el candidato. Entonces, muchas veces nosotros defendemos, es decir, quimeras. Es que la mejor elección de un candidato para la izquierda hay que hacer primarias. Sí, primarias en el partido, si tú quieres, sí. Pero ¿quién mejor que la gente del partido que te conoce o la gente de la organización para saber quiénes son buenos? Se pueden equivocar, por supuesto, pero tú no puedes decir que un candidato de izquierda puede ser votado por Adolf Hitler. A propósito, del otro lado tenemos sorpresas como la posición de Kast, que no tenía ningún empacho en mostrar sus simpatías nazis. ¿Cómo entiendes tú esa expresión de la derecha y de la extrema derecha y con una representación popular tan importante, con una votación popular tan importante? Bueno, las elecciones presidenciales de todas maneras son, sobre todo en segundas vueltas, es decir, si en Chile hubiesen habido solamente primera vuelta como hay, la votación yo creo que es más significativa en términos de electorales, ¿no? Las segundas vueltas lo que suelen hacer es el mal menor, ¿vale? Es decir, se juntan en ese elemento. Katz, hay que recordar que viene de la UDI, es decir, que viene, entre otras cosas, de la derecha, que yo creo que es un provocador, que no, su propuesta política, a diferencia de Trump, para diferenciarlo, es decir, qué es lo que la gente se queja, es que Trump dijo que iba a hacer el muro. Bueno, pero el muro lo empezó Obama, vamos a ser claros. Que iba a hacer todo y quitar los emigrantes, sí, pero eso también lo hizo Obama. Vamos a seguir ampliando las armas, sí, pero es que el uso de armas. Seguimos con Rusia, estamos con China, pero si eso, ¿dónde está el cambio? El único problema es que Trump utilizó el país para sí mismo, en términos de que, perdón, es un hombre con gran riqueza, un hombre con gran poder y utilizó el partido.
Bueno, Es pero decir, el yo partido que hoy suma, yo te espérate, pondría un pero paralelo Katz, más cercano, que sería Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, No era solamente una provocación, sino que se mostró claramente con un proyecto estatal y muy poderoso. Es decir, después de todo lo que hizo, después de todo lo que hizo en contra de las mujeres votaron por él. Después de todo lo que hizo en claro, contra de los negros y los pardos, para ponerlo así, en términos, con todo el racismo del caso, ellos votaron por él. Después claro, de pero haber ahí tienes hecho un, todo en pero contra de los sectores populares votaron por él. algunos sectores, claro, claro, La votación de Lula, después, para ponerlo también en ese balance, después de todo lo que hizo, con todas las limitaciones del caso, ¿no es cierto? Él gana con las justas. correcto, correcto, sí, pero para hablamos de segundas vueltas. Por eso te digo, las Sí, segundas vueltas igual, pero justo por eh, eso, para poner el sí, paralelo, ¿no es cierto? En vale, segundas sí, sí, vueltas, Bolsonaro, pero claro, pero Bolsonaro, a ver, para ponerlo en términos de esa derecha extrema que surge en América Latina, Bolsonaro cuenta en Brasil con algo que empezamos hablando nosotros de Chile ahora. Los evangélicos, es decir, la política evangelista y la política religiosa, que es donde más está penetrado los sectores populares. Y ese voto religioso de los sectores populares, que también se vieron renegados, es decir, pasa lo mismo que pasa en España o en otros con la extrema derecha. Ese discurso, el emigrante no te quita el trabajo. Eh, ese discurso de odio, el discurso de género, todo ese pero tipo de bueno, no discursos. creo que en el caso de Bolsonaro esté vinculado al tema de la migración, es decir, son No, no, pero, o sea, de acuerdo. Lo que yo quería hablar era más, bueno, quítale mal ejemplo. El concepto del odio, el anticomunismo, los elementos de la división del país, ¿no? Las grandes transformaciones que se supone la ruptura de la familia, los homosexuales, o sea, ¿Cuáles son todos, las bases orgánicas de esa extrema derecha en Chile? mira, yo diría que hay una base, en Chile se decía en 1970 que era el Chile de los tres tercios, yo no lo creo, pero era un tercio de izquierda, un tercio, digamos, de centro, bueno, vamos, Partido Radical o Democracia Cristiana, ¿no? Y un tercio de derecha. Era los tres tercios, que supuestamente se identificaron con el triunfo de la Unidad Popular en el 70. ¿No? Un tercio Allende, otro tercio Tomic. Alessandri y Tomic y Tomic menos, acuérdate. Pero bueno, sea como sea, en Chile la extrema derecha y la derecha yo creo que tienen una gran base social de apoyo porque sigue siendo una sociedad tradicional, rural, terrateniente y oligárquica y latifundista, que implican un control del campesinado, que no me refiero a eso, pero sino un gran control social e ideológico de una población que ha vivido durante muchos años la guerra psicológica del anticomunismo. Y eso es muy difícil quitar. ¿Cómo uno dice, oh, joder, es que Marcos, ¿cómo te puedes creer tú que si tú tienes dos coches, va cuando llegue, como se decía en su momento, cuando llegue Allende te va a quitar uno? Si tú tienes una casa de campo, tú dices, estamos en el 2022 y seguimos escuchando el mismo argumento. Bueno, pero mira, aquí con Correa, yo recuerdo en el 2006, a Correa también le aplicaron toda esa campaña que te iban a quitar los hijos, que te iban a quitar el carro, que te iban a quitar la televisión, el comunismo, o sea, todo el cuento que se viene, digamos, repitiendo desde los años 60, y casi gana en la primera vuelta. Te estoy hablando cuando Correa también era un político, un economista, además, ni siquiera político, muy joven y desconocido, ¿no? Sin Claro, pero él partidos, tenía además, sin partidos, ¿no? sí, pero él creó su propio movimiento ciudadano, o sea, él no, se creó, detrás había un movimiento ciudadano, ¿no? Una organización que venía funcionando durante mucho tiempo. Es decir, que la expresión de su triunfo electoral coincidió con una organización detrás, coincidió a lo mejor joven organización, a lo mejor sin experiencia política en el Estado, pero con una red, con unos elementos que evidentemente hacían posible la emergencia. No hay nada de Hacían, eso, no hay nada de eso en Chile.
No, 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 es que ya sabes tú que América Latina es tan diversa como al mismo tiempo, es decir, Correa se explica por Ecuador. Tú no puedes explicar Ecuador sin Velasco Ibarra. Bueno, ¿por qué calza tanto el anticomunismo en la población chilena? Porque en Chile hubo un proceso de transición al socialismo. Un Que fue proceso derrumbado. real, escucha, en época de Guerra Fría, y porque la derecha, lo mismo que sí pasó en España en el 39, ganó una guerra. No una guerra civil, sino ganó la guerra contra el comunismo en Chile. Y hay mucha gente de la llamada izquierda que yo llamo la izquierda capitalista, ¿no? La izquierda que está en el capitalismo, que agradece, ¿no?, a Pinochet la gran transformación que hizo de Chile. Alejandro Foxley, si me permites, te puedo citar la frase exacta de Alejandro Foxley, pero Alejandro para, Foxley es un economista que dice, estuvo en un escucha, momento. primero, presidente de la democracia cristiana, ¿no? Durante la época de la Unidad Popular, militante de la democracia cristiana, ¿vale? Y con Bachelet, vicepresidente del país, vicepresidente de Chile, varias veces ministro. No es cualquier cosa, un tipo que creó Plan junto con, o sea, con todos los economistas que estaban también en esa época contrarios al modelo neoliberal, ¿no? Te hablo del año 76, 77, 78, bueno, más bien a principios de los 80. En ese momento estaba con los militares. Bueno, Alejandro Foxley le hace una entrevista en 2001 y dice, los cambios que generó Pinochet en Chile fueron para bien, no para mal, y cambió la vida de todos los chilenos, no para mal, sino para bien. Estoy citando casi textualmente. Y los que en algún momento creíamos y estuvimos críticos, nos hemos dado cuenta que Pinochet superó lo que la historia necesita para ser considerado un gran dirigente y un gran líder. Hizo que su propuesta, eso textual te lo estoy diciendo, eso en 2001, Bueno, ¿y qué siendo pasa con vicepresidente del país. otro pensamiento también Pero, demócrata cristiano como French Davis? bueno, también, pero te puedo hablar, Ricardo Lagos, para explicar, Ricardo Lagos, ¿ah?, Partido por la Democracia, etcétera, etcétera, para explicar él la rebelión popular de 18-19 de octubre del 2019, dijo que esa no era una rebelión popular contra el orden, sino pidiendo mejor proyecto liberal. Es decir, que salían a la calle para pedir más transformaciones, más privatizaciones, y que era el éxito del modelo lo que estaba en la calle. Es decir, que aquellas desigualdades que hasta ese momento no se podían superar, pedía que se superaran. Esa fue la interpretación de Ricardo Lagos. Oye, y en tu criterio, esta explosión, esta rebelión popular del 18-19, que es una continuación también del movimiento juvenil, estudiantil de una década previa. 2010, los pingüinos. Así es. ¿Tú crees que es un problema de crisis de legitimidad, de crisis de representación, o es una crisis del modelo económico pinochetista? Bueno, es que hablar de modelo económico pinochetista sería hablar en origen. Después es un proyecto asumido por toda la plutocracia y la casta política chilena. Es decir, salvo el Partido Comunista un poco, para decirlo así, no un poco, o sea, salvo el Partido Comunista, para decirlo claramente, y una parte del Partido Humanista, mira dónde hay que ir a buscar. El resto son todos, mira, el hermano de Piñera, que fue ministro de Hacienda y ministro de Trabajo. El diseñador de la capitalización individual en los sistemas de fondos de pensión. Que hizo la reforma también aquí en España. La privatización del seguro social, en definitiva. Efectivamente. Mira, él y también Arturo Fontaine, uno de los grandes del Mercurio, ¿no?, y uno de los tipos de la creación de lo que se llama los Chicago Boys en Chile, dijeron que en Chile el pecado original que tenía el capitalismo era que se había producido, entre otras cosas, por la vía violenta y de la sangre. Es decir, el pecado original de la transformación de Chile en un país desarrollado estaba determinado porque su origen era en un golpe de Estado que había significado, en definitiva,
no la imposición por la vía de la violencia y de la sangre. Dice, ese es el pecado original. ¿Cuándo se va a redimir ese pecado original? Cuando la derecha entiende que tiene que contar con nuevos actores sociales, como es los viejos partidos de la Unidad Popular o los viejos partidos que fueron reprimidos, que los tiene que integrar, y cuando esa izquierda... Esa es la transición del modelo neoliberal al neoliberalismo con rostro humano que se da con la concertación. Espérate, pero que te digo la otra parte. Dice, la izquierda tiene que asumir eso, tiene que asumir, y la derecha tiene también que asumir parte de su pecado, es decir, la violación de los derechos humanos. Cuando uno reconozca que hay violación de los derechos humanos y los otros reconozcan el éxito del proyecto en el ámbito económico, se va a redimir el pecado originario del capitalismo en Chile. Y eso fue lo que pasó. El pecado original se redimió. Informe Rettig e informe Valech, no, es decir, los informes de violación de los derechos humanos, encarcelamos a unos pocos, detenemos a otros, y ustedes validan lo que ustedes están haciendo, el proyecto económico. Es decir, el proyecto económico que es un proyecto político, el proyecto político económico. Hecho eso, nosotros no tenemos ningún problema en que gobiernen ustedes y después gobernamos nosotros, porque lo que hay es una gestión. No hay más. La prueba está en que la Constitución de Pinochet dejó de ser Constitución de Pinochet en 2005, con la reforma de Ricardo Lagos, que sacaron a Pinochet de la firma de la Constitución y pusieron a Ricardo Lagos y a todos los ministros, diciendo que esa Constitución había desaparecido. Si tú hablas con la gente del Partido Socialista, si tú hablas con la gente de la Democracia Cristiana, de UDI, Renovación Nacional, te dicen, ¿de qué Constitución de Pinochet me están a ustedes hablando que había que reformar si nosotros refundamos la Constitución en 2005? Quitamos ya los senadores vitalicios, el Consejo de Seguridad Nacional también, ¿no? El sistema binominal, los elementos de votación. Nosotros hicimos una gran transformación y la prueba está en que esa Constitución está firmada por Ricardo Lagos, Bachelet y todos los ministros de la concertación. Si tú hablabas en 2010 o 2011 o a 2019, día 15 de octubre o día 16 de octubre, hasta eso de la subida a los 30 pesos, la gente de todos los partidos te decía que en Chile la Constitución de Pinochet no existía, que el orden constitucional era que pedir una nueva constitución era algo de loco, que no estaba en la agenda. Lo había propuesto incluso Bachelet. En su programa había puesto hacer cabildos con la finalidad de hacer una propuesta, ¿no?, de constitución, pero se quedó en aguas de borraja, porque nadie quería. Pero es algo que estaba en el imaginario. Por eso una nueva constitución. La revuelta o la rebelión popular del 19 era, no, mire, necesitamos otro modelo en el mal sentido, bueno, otro proyecto, otro proceso, otra sociedad. Queremos otra sociedad. Pero esa otra sociedad que se construía tenía que ser anticapitalista, nacional, antiimperialista. El problema está en que los constituyentes tampoco estaban por esa labor. Pero ese es otro problema. Entonces, en definitiva, en Chile no se planteaba ese problema. No, o sea, la derecha siente que ha ganado, la izquierda siente que ha ganado, y la izquierda capitalista siente que ha ganado. Entonces, ¿dónde está la posibilidad del cambio político? Si nadie presenta un proyecto anticapitalista. Si tú no tienes una propuesta anticapitalista en ninguno de los grandes partidos, y lo que decíamos, si Yaudé y el Partido Comunista era el candidato, porque gobernaba en Recoleta, es una zona de Santiago muy populosa, muy popular, es decir, con cientos de miles de habitantes, con una muy buena gestión, un tipo preparado políticamente, con tradición de lucha, un tipo que te conoce, no se presenta ante el locutor de manera ignorante. Te voy a comentar algo que me comentó esto para nuestros oyentes, una primicia, ¿no? A lo mejor lo ha contado él. Me contaba Luis Mayra, quien fue el último presidente de la Unidad Popular, después de ser de la Democracia Cristiana, no, se hizo de izquierda cristiana en el gobierno de la Unidad Popular, en el 71,
Me dice, mira Marcos, yo fui a Estados Unidos en el año 73, ya 72, con Clodomiro Almeida y otros más, a negociar parte de las indemnizaciones de la Kennecott y la Anaconda, Que son las después de los empresas nacionalizadas por el nacionalizadas del gobierno cobre, Ujú. y otras cosas. Bien, nos llevaron al Pentágono y nos sentaron con un señor que se llamaba Samuel Huntington, ¿no? Henry Kissinger. Fíjate, Samuel Huntington en ese momento era miembro del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Es quien después describe el choque de las civilizaciones para nuestro país. Efectivamente, bien. Que fue el mismo tipo que con Kissinger planteó los bombarderos de los B-52 en Hanoi, en Vietnam. En Vietnam. Bueno, cuando estaba hablando Kissinger con Luis Mayra, empezó Kissinger. Bueno, ¿qué tal está su señora, que se llama no sé qué, no sé cuánto? Y su hija que va al colegio de tal, porque a usted le gusta la universidad, conocía la vida de Luis Mayra de pe a pa. Es decir, el tipo le estaba informando a Luis Mayra que sabía con quién están hablando. Luis Mayra me dijo a mí, Marcos, yo me di cuenta ahí que de Henry Kissinger lo único que sabía era que secretario de Estado. Dice, esa es la gran desigualdad. Por eso él creó después el Instituto de Estudios de Estados Unidos en el Centro de Estudio de Docencia Económica en México, en el año 76, ¿te recuerdas? Es decir, bueno, decide que era después cuadernos estadounidenses se llamaba, que era conocer un poco qué era Estados Unidos. Pues comentaba Luis Mayra también que cuando le fueron a proponer esto a Luis Echeverría, que en ese momento el presidente del país, de crear un centro de estudios de Estados Unidos, el tipo dijo, uy, pero ¿cómo vamos a estudiar Estados Unidos? Se van a enfadar. Y dice, y después tenían los radicales de siempre. A Estados Unidos es el imperialismo, se le combate, no se le estudia. O sea, el miedo y el otro. Lo lleva al terreno de lo cotidiano ahora. Si tú no conoces con quién estás hablando, si tú no sabes la historia de tu país, si tú no conoces esos elementos, ¿cómo vas a crear proyecto político? Estas nuevas generaciones que aparecen desmemorizadas. Ese es el triunfo de la propuesta chilena. Desaparece todo lo que es el ámbito y todo lo que tú me preguntas de Allende, del allendismo. Allende se recupera como figura retórica, pero como propuesta política, sí, en una minoría. Este año se celebran el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. 2023, el golpe de Estado. No me ha puesto nada, pero veamos cómo son las celebraciones o las conmemoraciones. En un recuerdo del pasado para enarbolar la bandera valiente de que Allende murió en La Moneda, de quienes fueron torturados y asesinados, pero alguien se va a recordar de que hoy el programa La Unidad Popular está tan vigente como estuvo en el 70. Nacionalizaciones, recursos básicos, ¿no? Disolución de los cuerpos paramilitares de carabineros. La primera medida que tomó Allende cuando dijo de las 40 era disolución del grupo móvil. Para los oyentes nuestros, el grupo móvil era el grupo de los carabineros antimanifestaciones, que tenían una tradición de muerte, de violencia, es decir, los grupos especiales. Hoy diríamos grupos antisubversivos o grupos antiterroristas, no de carabineros. La primera medida, disolución de las fuerzas de carabineros del grupo móvil. Dijo y hizo. Estos dijeron que iban a refundar Carabineros y ahora dicen que no, que se trata solamente de dar una pincelada. Miedo, presiones. Sí, el gobierno. ¿Qué pasa con ese otro tercio de esos sectores de la Renovación Nacional, Democracia Cristiana, que como tú mencionabas, ¿no es cierto?, a partir de procesos de evolución interna de los cristianos de base, tuvieron, por un lado, sectores que fueron a la derecha, o por otro lado tenemos la Democracia Cristiana chilena, que siempre tuvo una
una producción intelectual, una producción política con relativa autonomía, pueden ser anticomunistas, lo que sea, pero con una producción política de innovación a nivel mundial. Y por otro lado, se fueron a la izquierda. ¿Qué pasa con esa tradición demócrata cristiana en la población? No, la democracia cristiana ha perdido mucha fuerza, ¿vale? La democracia cristiana en los sectores populares ha perdido absolutamente todo. ¿Es ¿No? parte de esa decadencia del mundo católico, del Efectivamente, sacrificio de la sí. iglesia? No, yo diría, bueno, de la iglesia y el mundo católico tendría una parte de explicación en el ámbito de la fe. En el ámbito político, la democracia cristiana se ha quedado sin espacio político. El espacio político de la democracia cristiana, que en su momento puede ser el anticomunismo, la tercera vía, lo mejor del capitalismo y del socialismo, el carácter, es decir, la visión de Tomic, no la de Frey, no, o de Leighton, esa visión pasó, eso sí, pasó a la historia. Pasó a la historia por el desarrollo mismo del capitalismo, ¿no? Es decir, que no tiene viabilidad. Es el que estaba más fundamentado en la falange española, en los elementos del corporativismo, no a la lucha de clases, sí a la cooperación de clases, ¿no? Todo ese tipo de elementos que estaba detrás. Eso ya no tiene espacio social, no tiene espacio político, ese espacio de la juventud transformadora, que tiene que ver también con Puebla del año 68, eso, digamos, eso fue un movimiento dentro de Guerra Fría o dentro de los espacios de la teología de la liberación, las grandes transformaciones, Camilo Torre, es decir, la nueva visión de la participación de los católicos y los cristianos en la revolución. Todos esos elementos yo creo que tienen que ver con un momento coyuntural que ya no se van a repetir. Creo que no. Y Y la dentro de la democracia derecha, cristiana, dentro de la derecha, ¿qué significa, por ejemplo, posiciones más moderadas dentro de Renovación Nacional frente al neoliberalismo a ultranza de UDI y las posiciones de neofascistas Katz, neonazis? De Katz. de Partido República, yo creo que son de matices. Mira lo que te digo, matices, matices. No hay grandes diferencias ni grandes elementos que los llevarían a no participar juntos. Bueno, pero entonces Lo esto... que hay es un discurso, escucha, lo que hay es un discurso que busca separarse para atraer a sectores menos radicales en el ámbito del anticomunismo, para decirlo así. Es decir, sectores que dentro de los espacios populares se hayan sentido en estos momentos, para decirlo de una manera más clara, que lo que en un momento determinado fueron beneficios de participación en el consumo, solo en el consumo, en un momento de auge y de desarrollo del neoliberalismo en Chile, y que por las condiciones específicas de deterioro y de aumento de la desigualdad se han ido empobreciendo, esos sectores son carne de la derecha más que de posiciones populares. A ver, cuéntanos Eso, cómo se da ese proceso. A ver, cuéntanos, ese es un detalle que yo creo que deberíamos aprender lecciones en toda América Latina. ¿Cómo la derecha puede convertirse en la representación de los sectores más desesperados, de los sectores más vulnerables, de los sectores más golpeados por el modelo económico de la derecha? porque ellos no tienen la visión, porque ellos tienen la sensación, o sea, porque se ha transmitido a la sociedad en general que cuando gobierna la izquierda hay caos y desajuste y cuando gobierna la derecha hay orden y progreso. Ese imaginario, estoy hablando en términos sociológicos, ese imaginario funciona muy bien en el momento en el que, por la redistribución de la renta, por las articulaciones sobre las cuales tú habías tenido algún tipo, ¿no?, de beneficio social, y porque el Producto Interno Bruto, porque no hay crecimiento, porque las exportaciones de productos y materias primas que te permitían a ti hacer la redistribución no te da, cuando esos elementos que tú habías dado de integración en el consumo, empiezan a ser desfavorables, lo que te surge es el otro discurso. Ya les dije yo a ustedes que no iban a salir, que ustedes no iban a tener eso. Ustedes necesitan la iniciativa privada, no, ustedes, ese tipo de criterio, acompañado de que ya ven ustedes, han sido corruptos,
se han utilizado del beneficio público, las instituciones. Ese tipo de discurso cala profundamente. Cala profundamente porque aparece ahí también, dices, tú no tienes nada, sí, pero mira, para poner un ejemplo que lo explica mejor. Cuando fue el golpe de Estado en Chile, se cuenta justamente que un cura de la Teología de la Liberación se fue a una de las poblaciones más pobres, ¿no? Esto en octubre del 73, a un mes del golpe. Y habló con un trabajador de la población, una población donde no hay agua potable, donde no hay luz, donde los caminos son de tierra, ¿no? Donde lo que son las poblaciones marginales, las poblaciones callampas, ¿no? Y el cura le pregunta, ¿y qué tal estás? Y dice, ahora muy bien y muy contento. Dice, ¿cómo que estás bien y contento? Han matado a tus compañeros, hay un golpe de Estado, el presidente lo han matado. Dice, bueno, sí, pero yo salgo a la calle y voy por los comercios y veo que hay leche, veo que hay garbanzo, veo que hay azúcar, veo que en las vitrinas de las tiendas hay ropa, y dice, ¿y tú las puedes comprar? Dice, no, pero ahí están. Esa es la mentalidad de por qué la derecha gana. Porque aunque tú no puedas acceder, te vende el mérito de que tú puedes llegar. Entonces, el que te vende el mérito de la iniciativa personal, del éxito personal, de que tú puedes... Mira, es Hernando de Soto y el capitalismo popular. La iniciativa popular, el invierte en el capital humano, lo que Agustín Cueva, ¿no?, en su momento llegó a decir, para citar a un ecuatoriano, dice, sí, el capitalismo popular que dice que si tú empiezas vendiendo Kleenex en la calle para poder sobrevivir, después vas a ser el dueño de la empresa Kleenex. La diferencia entre la señora que está vendiendo caramelos a la salida de la universidad y Bill Gates es solamente falta de ambición, entonces. Claro. Entonces, si a ti te crean eso, lo que te está diciendo es que el Estado, es decir, que la izquierda siempre lo que busca es quitarte aunque no tengas nada. Te va a quitar la izquierda y la derecha te va a dar. Eso, dicho muy vulgarmente o caricaturescamente, en la mentalidad de la gente está. La gente, Gunder Frank, acuérdate, por citar a el desarrollo del subdesarrollo, también aparece el concepto del lumpenproletariado, que ya no hablamos del lumpenproletariado, pero estamos hablando de esas condiciones. ¿Dónde la derecha encuentra su lugar? ¿Dónde anida? Anida en los sectores populares más perjudicados por el capitalismo. Pero es que ellos no lo ven, ellos ven en el poder supuestamente de las clases políticas, que no identifican tampoco con la izquierda, sino que lo identifican curiosamente con todo el mare magnum, y después viene un populista, Velasco Ibarra y otros, diciéndole, es que nosotros los vamos a salvar del comunismo, vamos a dar todo, libertad, esto y lo otro. Bueno, y se lo creen. ¿Son idiotas? No. Ahora que ¿Votan mal? Ahora no. que mencionabas la categoría lumpenproletariado, ha habido una transformación también de la composición y de los mecanismos de reproducción de distintos segmentos de los sectores trabajadores. Claro. Y entonces eso ha definido también un caldo de cultivo muy propicio para esta ideología del empresario de sí mismo, tanto en la derecha como en los sectores progresistas, llamémosle, ¿no? Hablemos Claro, de Foucault y la izquierda posmoderna. No claro, sé si hay que ser emprendedores. Claro, hay que ser emprendedores, estar motivados, tener pensamiento positivo, ahora, creer en ti mismo. ¿Cómo entenderías tú esta transformación de las clases trabajadoras en Chile y en la generalización de esta ideología neoliberal, tanto más progresista como más reaccionaria? Yo diría que eso consiste en un ataque concéntrico a lo que fue la clase obrera. En América Latina, de todas maneras, hay que entender que la clase trabajadora siempre ha sido muy heterogénea. No vamos a hablar en términos de... Además, nunca fue mayoritaria, ¿no? En los momentos claro, de la izquierda, de los mejores momentos de la izquierda tradicional, tanto socialista como comunista, como nacional popular, hablemos del peronismo, hablemos del varguismo, hablemos del cardenismo, nunca fue mayoritaria la clase obrera acá dentro del campo popular. Yo hablaría de clases trabajadoras, de los sectores urbanos,
A ver, ¿no? De lo ¿cómo que fue el entenderías proceso de esa posición luego industrialización. ese proceso y su correspondencia con el movimiento en el imaginario de estas nuevas ideologías? Claro, pero eso significaba en todo caso que había un proyecto ideológico-político de transformación de sociedad. No estamos hablando de la clase obrera vanguardia, no estamos hablando del partido vanguardia, estamos hablando de una coalición de carácter nacional popular que identificaba la transformación de ese capitalismo, digamos, dependiente. ¿No? ¿Vale? O sea, para decirlo, entonces, para salir de la vía oligárquica de desarrollo del capitalismo, para transformar aquellos elementos sobre los cuales se produjo, ¿no? La acción política, digamos, el orden político y económico en América Latina, era un movimiento nacional popular, antiimperialista, democrático, nacional, y después también anticapitalista, después del 59 con la Revolución Cubana, ¿no? O sea, para entenderlo así. Y eso era un gran movimiento social y político, liderados así, si tú quieres, por los partidos obreros, que es distinto a la vanguardia política del partido, partidos populares y partidos obreros, con una propuesta, o capitalismo o socialismo, o fascismo o socialismo. Es decir, había un eje sobre el cual tú te mirabas en el espejo hacia dónde era tu horizonte. A partir de la década de los 70, o sea, con toda la crisis, más que la crisis, el ataque concéntrico al estado del bienestar en Europa y la desarticulación de los estados desarrollistas en América Latina, lo que hay es una desarticulación también de las clases trabajadoras. Es decir, el inicio de la flexibilidad laboral, la transformación del concepto también de participación política, regímenes totalitarios, regímenes desmovilizadores, regímenes represivos, reformas laborales y por tanto también el peso específico de los partidos políticos de la izquierda dentro de esa propuesta empezaron, entre otras cosas, a desarticularse. Lo que tú decías de Margaret Thatcher, el ataque concéntrico a la clase obrera en América Latina también se dio. A la poca que había en los sectores mineros, ¿no? En los sectores industriales, la desarticulación, lo que es la revolución, es decir, la reconversión industrial, la venta de las empresas públicas. ¿No? Porque también se da un elemento central, tanto en la represión a la clase y la privatización. En Argentina como en Chile, es claramente pasa por un proceso de desindustrialización, lo cual te pondría un gran interrogante respecto a la composición también de las clases dominantes. ¿Qué pasa con la burguesía chilena? Claro, pero es que eso es totalmente nuevo, es decir, es que a todo proyecto de desarrollo le sigue una clase política que es la que conlleva o que caminan juntos, ¿no? La década de los 60 del desarrollismo, para decirlo en términos de Rostov o tal, ¿quién era el actor político que iba a producir el desarrollo nacionalista en Chile en términos de impulsar el proceso de industrialización sustitutivo de importaciones? La burguesía nacional. Entonces se puso un cartel, ¿no? en los periódicos. Se busca burguesía nacional emprendedora capaz de oponerse al imperialismo, que sea también al mismo tiempo incorporadora de la clase obrera, negociadora, etcétera, etcétera. Y por otra parte, digamos, pusimos otro eslogan. Se busca clase obrera, revolucionaria, transformadora, socialista, con proyectos de clase. Bien, pero eso no... Pero la burguesía nacionalista emprendedora, eso es un debate. Ambos anuncios lo pusieron en el Mercurio, además. Claro. Entonces, ese tipo de anuncio de se buscaba, claro, fue una frustración porque no tenía, acuérdate el gran debate de si burguesías locales o nacionales, ¿no? Es decir, o feudalismo y capitalismo. Ya que estamos hablando de América Latina, fíjate el discurso de Petro, sin entrar en más profundidades. Nosotros tenemos que salir del feudalismo para crear un capitalismo desarrollado, emprendedor, dinámico, ¿no? Y por tanto integrador de la sociedad colombiana. Tú dices, ¿perdona? Yo eso lo escucho en la década de los 60 y digo, coño, ¿de qué me están hablando? Sin embargo, hoy tiene un significado, entre comillas, revolucionario. Frente al feudalismo quiero impulsar el capitalismo progresista, sin entrar a discutir qué es el capitalismo progresista, si hay, si no, y sin entender la figura de lo que implica Petro en el contexto latinoamericano, ¿vale? Es decir, no,
enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, pero ese discurso no calaría en los 70 ni en los 60. Sin embargo, regresando al Chile, ¿no es cierto? Hay un proceso muy importante de transformación tanto de las clases trabajadoras como de las burguesías por el hecho de la desindustrialización, la transnacionalización, la transformación rentista de la economía, el tema de la economía de servicios, lo cual ha transformado pues las bases de reproducción de no solamente material de la sociedad chilena, sino también de la base espiritual. De capital financiero, ¿no? Capital financiero, especulación, banqueros, gente que juega a la bolsa, es decir, el empresario que se dedica a hacer beneficio económico desde su trabajo en términos de su empresa, con la finalidad de generar Producto Interno Bruto para el desarrollo, eso es minoritario. Claro, hoy, a este punto quería llegar. En ese contexto y con estos elementos estructurales, digamos, de las transformaciones en Chile, nuevamente ubicarnos. A ver, ¿qué es lo que entró en crisis y que se expresa en esa rebelión popular, por ejemplo, del 2019? ¿Es el esquema económico? Tú dices, bueno, es la transición Boric, es la transición del neoliberalismo al neoliberalismo con rostro urbano. ¿No fue eso precisamente la concertación? Entonces, si ya la concertación era el neoliberalismo con rostro humano, ¿qué es lo que entra en ahora? ¿O fue solamente un momento que ya se superó, que ya lo ha podido digerir el propio neoliberalismo chileno y que ahora, digamos, es business as usual? No, mira, yo diría dos cosas. Uno, el modelo político-económico de Chile se superó con el no, es decir, con el no del año 88 en el referéndum, si seguía Pinochet o no seguía Pinochet hasta 2001. Yo creo que ese es el primer punto, es decir no a la continuidad de Pinochet, que estaba en la Constitución, y convocar elecciones. Ese es el primer elemento donde uno dice, bien, ahí se dio el primer paso a una legitimidad del orden generado por Pinochet. Sin Pinochet. O sea, salido Pinochet, lo que hay es una administración y un lavado de cara. En lo que hablamos, se elimina el pecado original del capitalismo en Chile. Los que fueron torturados y los que fueron reprimidos llegan ahora al gobierno para desarrollar el proyecto económico de Pinochet, no de Pinochet, sino de la transformación económica de la sociedad chilena, teniendo en cuenta que hay que recomponer el agravio que significó la violación de los derechos humanos. Eso funciona sin problema. Desde el año 79. Y se redime el pecado original de la revolución capitalista pinochetista. Efectivamente. Ya a partir ya no puedes hablar de eso, sino que puedes hablar de un consenso general. Mira, entonces los empresarios llegan el gran cambio empresarial en Chile lo hacen en el 75-78, por eso la democracia cristiana termina en el año 80 redescubriendo la democracia, es decir, desde el 73 al 80 estamos con Pinochet y del 80, ¿qué pasa? Claro, porque perdieron el protagonismo como élite económica, porque apareció una nueva élite, la nueva élite de los Chicago Boys, empresarios, banqueros, especuladores, legados al capital transnacional, legados a los negocios de la bolsa, es decir, fundamentalmente a la ganancia del sector financiero, sector terciario. La empresa nacional se disolvió, lo poco que hubo se privatizó y lo que no se vendió directamente al extranjero. Lo que funcionaba bien se vendió para afuera, lo que quisieron comprar algunos, digamos, empresarios nacionales dentro de lo poco y nada que quedaba del sector público lo compraron y lo que no era rentable se lo quitaron de encima. De 539 empresas que tenía el gobierno de la Unidad Popular o el Estado chileno, en el 73 sobrevivieron 6. O sea, para decirlo así. Recordemos que durante la época de Pinochet se mantuvo el tema del cobre, ¿no? Cobre, claro, pero central, que después fue la concertación la que empezó a erosionar esto y a permitir el ingreso a las transnacionales de nuevo. Escucha, como ahora en esta constitución, y de ahí que se votara no, la constitución permitía la entrada al litio y a las tierras raras de todas las empresas transnacionales. Es decir, esa era la gente no conoce lo que era la nueva constitución, dice, pero ¿de qué me están hablando? Es decir, fue una venta también de una propuesta revolucionaria, transformadora. Si tú ves la constitución, es decir, señalar que las mujeres se dejan de llamar mujeres para pasar a ser seres menstruantes,
¿En serio? Claro, bueno, eso fue un cambio del Estado. Eso, perdona, eso se decidió en el Congreso. Es decir, es que cuando la gente no sabe cómo, la redacción era una redacción de locos. Claro, el problema está en que a la gente se le presentó el criterio. Frente a la de Pinochet, tenemos esta grande. Sí, perdona, es decir, si las clases populares votaron que no, si la señora Loncón, tan representante de los mapuches, que era representante de los mapuches votaron en un 75% que no, ¿cuál es su liderazgo político? Por poner algunos ejemplos, redacciones en las cuales la propia gente decía, no, no puede ser, ¿quién ha redactado esto? Además que se demoraron lo que se demoraron, pero más allá, entonces cuando, perdón, para no entrar, cuando a ti te presentan frente a Pinochet la democracia de este proyecto constitucional, hay un maniqueísmo. Porque, ¿de dónde ibas a sacar tu dinero para financiar los proyectos sociales en vivienda, en salud, educación, cuando tú entregabas todas las riquezas básicas al capital transnacional? Eso está en la nueva Constitución. ¿Qué queda ahorita? ¿Qué es lo que está en disputa en Chile ahorita? ¿Cuáles son los pasos adelante? Nada. Que el presidente desde el poder está buscando otros mecanismos para una reforma constitucional con algunos... Bueno, ya lo han hecho. Ya, escucha, ¿cómo sigue la cosa? 24 expertos y una elección de 50. Los expertos redactan, ¿no? Y después los que son elegidos, ¿no? Lo que hacen es ver lo que hicieron los expertos para aprobarlo, para luego llevarlo a un plebiscito. Es decir, romper el criterio de lo que incluso ellos mismos habían planteado. Cuando ellos vieron que no controlaban la convención, y me refiero al Partido del Orden, el partido transversal, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, cuando vieron que habían perdido el control de la redacción de la Constitución, el criterio fue: la vamos a dejar morir. Esto no va a salir. Pero ¿quiénes tuvieron que renegar de esa Constitución? Gente del Partido Socialista, Ricardo Lago y otros más. En su momento, el grupo de los que se llamó amarillos. Es que esta es una Constitución radical, claro, es decir, rompe con la familia, la igualdad de género de no sé qué, todos elementos ponen igualdad de condiciones a los perros, a los vegetales. Estoy diciendo lo que decían, ¿no? Entonces, claro, la gente normal dice, esto es una locura. Claro, si tú ves la redacción no es eso, pero iba encaminado hacia esa línea. Pero realmente las grandes transformaciones de carácter de clase, las grandes defensas de los derechos sociales son la Constitución chilena, en la nueva. Los elementos que definen la clase, las diferencias sociales, no estaban. Estaban elementos de sectores como los LGTBI, con todos mis derechos, sectores de la defensa de los animales, sectores de la defensa de los verdes. Sí, pero ¿cuál es el proyecto de país en esa Constitución? ¿Dónde está el país? Bueno, no es el proyecto de la Constitución ecuatoriana. Para ir cerrando, ¿cuál sería la propuesta de una articulación coherente, digamos, desde la tradición allendista hoy en las condiciones actuales? Bueno, mira, yo diría que recuperar en parte la propia Constitución que había planteado. Primero, tú no puedes plantear dos cámaras ahora, una locura. En Chile, si tú me preguntas eso, yo te digo, la correlación de fuerza en estos momentos está jodida. Porque el Partido del Orden es el que controla, articula y define básicamente a través del control de las emociones el voto y el electorado. Y como no hay una red popular de organización más allá de la protesta, más allá del malestar, evidentemente la desarticulación que se hizo después de octubre del 19 lo que permite la recomposición del poder político de la plutocracia. Además, con un presidente idiota. Bueno. Idiota en el sentido político. Es decir, a ver, perdona, yo soy así de claro. Es decir, tú no puedes gobernar un país con 36 años sin experiencia política. Allende con 36 años fue ministro, bueno, y antes fue ministro de Sanidad. Pero presidente de un país con una élite, una plutocracia como la chilena,
Esto es como, estamos hablando de Chile, no estamos hablando de un país en el cual no hay tradición política, de lucha, de élite, o sea, donde tú no tienes una clase política formada. Coño, que tú estás hablando de peso. ¿Quién va a negociar? Tú dices, Boric, 36 años. ¿Va a negociar con Piñera? Si se mea delante de Piñera, cuando el otro está dando vuelta alrededor de él, el otro está mareado. Tú tienes que empezar de abajo, es decir, esa arrogancia de tipos jóvenes, que no estoy en contra de la juventud, ¿no? Parece ahí que el Royman está en contra de que los jóvenes no. Estoy hablando de un régimen presidencial, donde el Ejecutivo tiene poder y tiene fuerza. Allende hacía callar a los... Allende, Tomic, sin ser presidente, Frei, eran todos unos bichos políticos. Es decir, esto, voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el ejemplo que pone Boric de político? Pablo Iglesias. ¿Cuál ha sido el resultado de Pablo Iglesias? Aparte de llorar y decir, no sabía que el poder era así, me voy a mi casa. Y ahora es tertuliano. ¿Esa es la propuesta política? Es decir, es que yo no sabía que tener el poder formal no era lo mismo que ejercer el poder real. Coño, y tú eres doctor en ciencia política. Dejo la vicepresidencia porque me están atacando. ¿Tú crees que Correa hubiese dicho, es que la derecha es muy malita, me voy a mi casa? Allende hubiese dicho eso. Lázaro Cárdenas, Evo Morales. Mira, yo creo que es muy importante, el abrir las puertas para un debate, temas muy, muy candentes y comentarios muy controversiales, que yo creo que es importantísimo el darle continuidad. Nos hemos quedado solamente en Chile, así es que te comprometo para unas siguientes sesiones para seguirle desplumando a América Latina, a los sectores progresistas en América Latina, para provocar un debate. Yo creo que es fundamental el que en América Latina se debata cuál va a ser el futuro y no quedarnos con una situación de resignación ante una correlación de fuerzas que se está deteriorando. Mira, ¿no? Sí, ¿qué dices eso? Para terminar con Boric. Boric ha apoyado al gobierno de la DINA, no de la DINA en Chile, sino de la DINA en Perú. Tú dices, perdona, golpe de Estado. O sea, la derecha estando como está, y tú estás diciendo que Castillo era tu... ¿Qué conoces tú de la historia de América Latina? Condenando a Venezuela, defendiendo a Estados Unidos. Tú dices, ¿no conoces la historia de Chile, niñato? Eso es para que tú te des cuenta. Insisto, vamos a continuar entonces, Marcos. Vamos a cerrar esta sesión por hoy para tener nuevos encuentros en los que vamos a seguir trabajando sobre el resto de América Latina. Te agradezco muchísimo. Unas palabras finales para cerrar la sesión. Nada, espero, prometo no ser tan desordenado, ser más riguroso. Hoy es porque como nos conocemos hay mucho de tertulia pero prometo ser más académicamente formal. De acuerdo. Un gran abrazo y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten?
Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.